lecciones más importantes de mi vida las he aprendido en prisión. Las lecciones de prevención, de cómo prevenir el delito, los aprendí al lado de los delincuentes más peligrosos que tiene México. La seguridad en México depende de nosotros y que luchemos porque el futuro de nosotros, de nuestros hijos y las siguientes generaciones que vienen están en nosotros. Saskia Niño Rivera, abogada, presidenta y cofundadora de Reinserta AC. ¿Cómo estás, Saskia? Bien, Javier, con el gusto de estar aquí con ustedes. Es un gusto que estés por acá. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a un penal? Sí, me acuerdo perfecto. ¿Qué edad tenías? Yo creo que ayer lo estaba platicando. Tenía 21 años. ¿Y estabas estudiando qué? Estaba estudiando Derecho en el ITAM. En el ITAM. Sí. ¿Y a qué fuiste? Fui a pintar un edificio que estaban haciendo. Perdón, pintar como pintor Literal, de brocha pintar, gorda, sí, como sí, dicen. Sí. ¿Y? Fui con una organización que se llama Construyendo. Yo tenía como mucha inquietud por conocer el sistema penitenciario. Yo trabajaba en antisecuestro en ese entonces, en una empresa privada. Y me acuerdo que me metieron como a un cuartito, a pintar ese cuartito, y de pronto entró un interno que después lo vi en una audiencia en el Altiplano. Era el Homer. En el Altiplano. Ajá, era el Homer, y me dio mucha risa porque estaba yo pasando por en el Altiplano, en la parte de los juzgados, y como que lo veo y me saluda así, y yo como, ay, no lo puedo creer. Pero tuvimos una plática muy interesante sobre su vida, y creo que ahí fue un momento muy importante para mí en volverme una persona que sí lucha por los derechos de las personas que están privadas de la libertad, y creo fielmente en la ¿Y el reflexión. Homer era como, no lo pintaron? Era un cabrón chiquito, gordito, Sí. fuerte. ¿De qué fue acusado? Homicidios. Sí, homicidios, varios, ¿no? Varios. Y nunca se demostró lo contrario, Nunca se ¿verdad? demostró lo contrario. Sí, pues sí. Él tampoco lo negaba mucho. Sí, claro, tenía Fue bastante. ahí Oye, la primera vez que fuiste de pintora de brocha gorda. Sí. Pero además, fuiste porque estabas en un grupo que estaba en cuestiones antisecuestro. Yo trabajaba en una empresa privada en materia de antisecuestro. Llevábamos temas de negociación de secuestros desde el sector privado. Ahí me entré a los 18 años y de ahí me seguí hasta que entré a trabajar en la Comisión Nacional de Seguridad, en la coordinación antisecuestro de la Comisión. Entramos a trabajar ahí a los 24 años. Estuve un buen rato. ¿Por qué te metiste en esto de antisecuestro? ¿Hay experiencia, algo pasó Sí, ahí? tuve un tema familiar, que no creo que el hecho me haya llevado hacia volverme una persona. Siempre me ha interesado mucho la criminología, y cuando viví esa experiencia del secuestro en mi familia, me di cuenta que me interesaba mucho entender. Me acuerdo que esperábamos las llamadas de estos tipos, y son esperas larguísimas, y muy aburridas, porque tu mundo gira alrededor del teléfono, ¿no? Y cuando hablaban estos tipos y la violencia que se ejercía. ¿No alcanzabas a escuchar lo que hablaban? Yo me metía a escuchar de qué hablaban, porque mi papá estaba negociando el secuestro de su hermano. Sí. Entonces. Oye, a ver, pero esto nomás para tomarlo ahí. ¿Escuchabas digamos, en el otro teléfono? Sí. No, entraba yo, se maneja un crisis room. Ah, ¿no? claro, sí. Una especie de call conference. De call conference ahí. Entonces entraba yo ahí, contra la voluntad de mi papá y de todos, porque decían, esta chamaca que, ¿no? Está ¿Qué edad haciendo aquí tenías, te adentro. acuerdas? Tenía 17 años. Oye, y Recién cumplidos. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando escuchabas todo eso? Justamente lo creo que ahí fue un punto muy decisivo en mi vida en materia de trabajar con población penitenciaria, porque lo primero que pensaba es qué puede pasar por la cabeza de estas personas que están privadas de la libertad, que están secuestrando, que están privando de la libertad, que están privando de la libertad, que pueden buscar y que están buscando un futuro privado de la libertad. O sea, le están tirando a la cárcel porque al final están haciendo. Pero ¿qué puede pasar en la cabeza de una persona que tienen a un ser amarrado probablemente en un cuartito, igual están usando violencia, no sabemos, por dinero, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho también como sociedad que ha permitido la creación
de estos individuos. Me acuerdo que esa era mi reflexión constantemente y conforme me metí a trabajar en esta empresa y me tocó llevar varios casos de secuestro y convivir con las familias mientras pasaban por este mismo proceso, fue bien interesante ver que era como el mismo patrón. Y yo decía, algo mal tenemos que estar haciendo como sociedad. O sea, sí o sí, un secuestrador no nace, un secuestrador se hace. Y creo que en materia de prevención es bien importante que entendamos eso, ¿no? Este caso, ¿los secuestradores fueron detenidos? No. No fueron detenidos. No se metió la denuncia. ¿Y no los habrán detenido en otra ocasión Quizá. por otro? Pero tú ni sabes. No sabemos, que eso es uno de los grandes problemas del sistema de justicia penal. Que no hay un seguimiento, ¿no? No hay un No hay seguimiento. una especie de central de información. Es que no, sabes que no tienes inteligencia dentro de la cárcel. Sí. Yo he trabajado mucho, en el sexenio pasado tuvimos mucho acercamiento con el Comisionado Nacional de Seguridad, Sí. con la PGR, y yo algo que les decía muchísimo era, hagamos inteligencia dentro de las cárceles, porque me tocó a mí entrevistar a muchas personas privadas de la libertad, pero una de ellas, una sicaria del Chapo Guzmán, que trae más de 300 homicidios ella y está siendo acusada por 24 homicidios, pero ella reconoce más de 300. Entonces yo lo que me dice eso es que hay más de 276 Que no han personas, denunciado. creo, que igual y sí denunciaron y que ya agarraron a esta persona y que siguen buscando el culpable del delito de su familiar y nunca lo van a encontrar porque la persona ya está dentro de la está cárcel. detenida. Y eso pasa muchísimo. México tiene cifras altísimas en materia de desaparecidos, porque me acuerdo que ella, mucho de lo que me decía era, yo sé dónde están las fosas, yo sé dónde se escondieron los cuerpos, yo sé todo eso. Entonces, yo no más pensaba en estas mamás con sus picos, ¿no? Buscando los cuerpos de sus hijos, y yo veía que no hay un solo ¿Cuál era el programa perfil en de ese aspecto. ¿Cuál es el perfil de esta mujer? Una chava de mi edad. ¿De tu edad? De mi edad, ajá. Está recluida en el penal de máxima seguridad federal, el CPC 16. Ella era agente de Damaso López. Trabajaba y llevó un ratito el mando del norte del país. Era sicaria a sueldo. Oye, ¿y físicamente un prototipo? La típica, la pueden googlear, pero es la típica mujer con pechos muy grandes operados, pompas muy grandes operadas, con pelo espectacular hasta las pompas. ¿Podría parecer atractiva? Muy. Hay un término que se le usan para estas mujeres que son buchonas, ¿no? Sí, claro. Sí. Son mujeres que se dedican mucho a su apariencia, Sí. le echan muchas ganas. Con el dinero lo van invirtiendo en ellas. su cuerpo, pues, y En en su físico, exactamente. En el norte, y es un fenómeno bien interesante, algún día quiero escribir un libro de esto, porque es un fenómeno bien interesante de las mujeres. Antes la mujer en el mundo del narcotráfico era o la prostituta, o la esposa de, o la amante de, ¿no? Ahorita ya en este rol de género y en esta lucha del feminismo y demás, en el mundo criminal, en el mundo de la criminalidad femenina que le llaman, también ya están ganando lugares. Entonces cada vez ves a mujeres que se dedican a agarrar armas y a matar gente, que son quienes les mandan y llevan la plaza, y entonces súmale también esta lucha que luego salen armadas con su vestidito hasta acá, o sea, diciendo no por ser sicaria o demás, no voy a dejar de ser femenina. Es todo un mundo bien interesante. Oye, que vale la pena. La parte que tiene que ver con ese perfil que cada vez crece más, una hermana de los Arellano Félix quizás es un gran prototipo en ese sentido, ¿no? Quería ser una corporación, sí. Ella no, pero te pregunto, ¿son mujeres preparadas o no? Son mujeres, cuando hicimos el perfil de secuestradores a nivel nacional, trabajamos con 800 secuestradores para un proyecto de prevención del delito que hicimos desde la fundación que yo encabezo, de la mano con la Coordinación Nacional Antisecuestro. Algo que nos dimos cuenta es que, Javier, en México hay universidades del crimen, y no estoy hablando de las cárceles, estoy hablando literalmente en las sierras y en las montañas. Está, por ejemplo, la Universidad de Damaso, que se dedican a formar sicarios y agarran a niños desde que son muy chicos y los forman para que aprendan a matar, para que aprendan a hacer halcones, para niños que aprendan todo esto. Niños y niñas y gente que está. Y eso fuimos entrevistando a personas que estaban privadas de la libertad por el delito de secuestro, y las que también aparte traían delincuencia organizada, y los que traían delincuencia empezaban a hablar de la famosa escuela de Damaso, los de la letra hablaban de la escuela de la letra, y yo decía, bueno, eso me acuerdo que me quitó el sueño durante este periodo de trabajo con estos secuestradores, porque
carajos, ahora sí, perdón por la palabra, pero que tenemos universidades literalmente que se dedican a formar personas para que cometan delitos en este mundo de la delincuencia organizada, ¿no? Oye, vamos teniendo como una especie de perfil de lo que has trabajado a lo largo de todo este tiempo con el tema de los, vayamos por partes, con los secuestradores. Okay. Hay una especie de perfil, te diría hombre, mujer, edad, infancia es destino, cosas de ese tipo. Mira, hay estudios que se han realizado desde la Policía Federal y también este que hicimos, que te puede dar un porcentaje, ¿no? Te puede dar un porcentaje que yo los veo y no les doy mucha importancia porque los porcentajes es como decir, la edad promedio dentro de la cárcel es de los 18 a los 35 años. No te dice mucho. Pues sí, o sea, no te dice mucho. Es una edad donde pues, necesitas dinero, donde depende gente de ti. O sea, un poco es lo mismo con el secuestro. Definitivamente en México hay una cuestión que tiene que ver con la criminalidad femenina que es muchísimo menor que la de los hombres. En México el 5% de la población penitenciaria son mujeres y esto es representativo a las que se dedican a delinquir. Y lo que sí te puedo decir en materia del secuestro, Javier, es que hay un antes y un después. Tienes como a la vieja escuela de secuestradores, te estoy hablando del Mocha Orejas, te estoy hablando de Pedro Barragán, te estoy hablando de Freire, todos estos... de los 90 sobre todo. De los 90, estos secuestradores que incluso se conocieron adentro del reclusorio norte, aquí en la Ciudad de México, se fugaron algunos y formaron estas bandas que después se fueron haciendo como bandas más chiquitas. Se fugan para seguir delinquiendo, más allá de la libertad, ¿no? Exacto. Tienes a esos, sí, sin duda, para seguir en sus vidas de hacer dinero fácil. Tienes a ese perfil de secuestradores que era muy fácil porque tenían un código, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un poco igual que el narcotráfico. Y ahorita tienes secuestradores que tienen todo tipo de perfil y que juegan. Sí. Pasó algo, y tú lo vas a recordar muy bien, que es cuando agarran a Daniel Arismendi, ¿te acuerdas la imagen de él atado de brazos y empiezan a sacar los medios todo el dinero que habían encontrado, todas las joyas que habían encontrado? Y él con una actitud de cinismo. Él es psicópata, él es de las pocas personas que a mí me ha tocado entrevistar que realmente tienen un perfil psicópata, que es una cuestión neuronal, ¿no? De nacimiento, pero... No hay arrepentimiento. No existe no tienen la neurona espejo que lo conta, entonces no existe el arrepentimiento. Podría llegar a ser una conducta aprendida, pero no la sienten de forma innata. Esa imagen para mí fue parteaguas en el secuestro porque fue muy aspiradora también para muchas personas a decir, oye, yo quiero tener esos fajos de dinero, porque aparte enseñaban cómo los sacaban, que estaban como enterrados en el jardín, ¿te acuerdas? Y justo muy chistoso porque y digo chistoso de manera irónica, ¿no? Cuando entrevisto al Mocha Orejas, le dije al final de la entrevista, le dije, oye, Daniel, ¿y qué opinas del secuestro hoy en día? Y me dicen, es una vergüenza. Y le digo, ¿por qué? Se han roto con mi legado como el secuestrador. Y me pareció durísimo esa contestación que me hizo porque fue mínimo con nosotros, existía un código, solamente secuestrábamos a gente con dinero, que no le estábamos haciendo daño. Hoy recibimos llamadas de secuestros por 10,000, 15,000, 5,000 pesos, ¿no? Que ya dices, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo eres un target? ¿Le creemos a los números que nos dicen de las tasas de secuestro que hace, por ejemplo, la señora Isabel Miranda de Wallace? Que lo digo, conozco incluso cómo le hacen, pero digamos, hay una cifra negra que es brutal. 97%. O a ver, eso. O sea, de lo que nos dice cuánto le podemos, cuánto no logra consignar antisecuestros. Mira, el 97% de los delitos, esto es una cifra que usa mucho Mexicanos contra la Corrupción, el 97% de los delitos en México no se denuncian. Ahí no está explícito el secuestro, estamos hablando de delitos en general. Y del 3% que sí se denuncian, la mitad de los casos no se solucionan. Cuando salimos con cifras oficiales de los secuestros que han habido, es relativo en el sentido que tienes una cifra negra que es enorme. Sí. Hay un miedo, la corrupción ha llevado que haya un miedo terrible por denunciar. ¿Por qué? Porque para ti denunciar implica que los delincuentes se van a enterar. Yo, que trabajé en el sector privado en materia de secuestro, era impresionante porque siempre como nos manejábamos en la empresa, se negociaba el secuestro y después se le invitaba a la familia
a que realmente denunciaran y se les acompañaba a que denunciaran, un poco partiendo de que ya la persona secuestrada estaba de regreso en su casa y el riesgo era mucho menor. Pero el miedo siempre era no, porque probablemente están coludidos. A ver, Saskia, del probablemente al están coludidos, tiene cierta lógica que no quieras denunciar. Toda la lógica. Toda la lógica. O sea, al fin y al cabo, tarde que temprano pueden ir por ti otra vez. Hay, desafortunadamente la corrupción, y más a nivel estatal, es algo que ha rebasado en materia de la policía y las condiciones de abandono en el cual tenemos a nuestra policía ha hecho que han generado como, a ver, te voy a decir una cosa, a ver si me cachas. La policía en México ha generado estatal, la federal creo que es otro boleto, pero la estatal y la municipal va generando en un campo laboral donde no tienes asesoría psicológica, trabajando en lo que trabajas, que es complejo, donde tienes jornadas de trabajo complicadísimas, donde no tienes las herramientas, prácticamente tú tuviste que pagar tu propio uniforme, vas generando como vínculos con la delincuencia. Me acuerdo que una vez me tocó entrevistar en el 16, de hecho, escribí una columna de ella a una policía federal acusada por narcotráfico que está privada de su libertad en el penal de máxima seguridad federal. Y platicando con ella me decía, es que yo no entiendo por qué estoy aquí en la cárcel, porque al final nuestro modo de operar en Acapulco, Guerrero, era aliarnos con uno de los grupos y de los bandos y ellos nos ayudaban a nosotros a combatir el narcotráfico de Guerrero. De los otros grupos. Pero a ver, yo conocí a mi novio, me decía yo, porque ella está por su novio, que es un high roller narcotraficante. Yo conocí a mi novio porque mi comandante me lo presentó en un evento de la policía estatal de Guerrero. O sea, ¿dónde está la línea? No hay. No hay. Entonces, si a mí me están dando, me decía Abril, si a mí me están dando un arma que está oxidada, no tengo cartuchos, no tengo patrulla y si no tiene gasolina y vienen estos tipos y me dicen, tranquila, tú vas a ir a X casa y ahí va a haber cocaína, armas, esa casa la vas a confiscar, yo me voy a encargar que no haya nada de, ustedes van a estar bien y entonces tú ya puedes presentar tus resultados. Se vuelve una línea como muy tenue y creo que ese es un gran problema que está viviendo México, donde desafortunadamente sí se están gestando, sí se están creando relaciones y la delincuencia lo ve como un área de oportunidad. Claro. La corrupción que hay en la policía, que hay en los ministerios públicos, hace que yo pueda aliarme contigo. Hablando del mochaorejas y llevándole mochaorejas, bueno, el superpolicía, que le llamaron en su momento, que era el comandante encargado de la búsqueda de Daniel Arismendi, de Aurelio Arismendi, de toda la banda de los mochaorejas, que después lo nombraron el supersecuestrador, porque él, durante 4 años de búsqueda, le iba dando el pitazo a Daniel, y esto a mí me lo contó Daniel, a mí me hablaba y me decía, ya estamos llegando a Morelos, pélate, cabrón. Y entonces agarraba y se iba a otro estado y así se lo trajeron. Y salía diciendo, estábamos haciendo una súper búsqueda y yo, bueno, escuchaba esto y era, son 4 años de víctimas, 4 años de mutilaciones, 4 años ¿no? ¿Sigue siendo una industria el secuestro? Sin duda. O y sea más grande y cada vez más. Que no sepamos de muchos secuestros no quiere decir que no haya secuestros. Pasa. No, hay como 5, sí, hay muchísimos secuestros. Hay en el país, hay estados en donde hay más secuestros, hay estados que están un poco exentos de ello, ¿alguna cosa así o no? Sin duda, no creo que haya estados que estén exentos, creo que podría ser que Mérida sea uno de los estados donde menos cifras hay en Yucatán, claro. Pero cada vez más se vuelve. Tenemos otro problema, Javier, que también esta guerra contra el narco ha creado que se formen distintas actividades. Antes con el narco tenía cierto código, los Arellano Félix, claro, el Mayo Zambada. Y es lo mismo, hoy los Zetas, los del cartel de Jalisco Nueva Generación, también se dedican al secuestro. Sí. Ya no es nada más puramente el trabajo con la droga y demás, ¿no? No, ya es, pero el secuestro, pero el robo, pero la extorsión. ¿Qué pasa con todos estos hombres y mujeres que tú has tenido la oportunidad de conversar, de saber cuáles son sus delitos, sus sentencias? Yo creo ¿Qué es lo que sucede con ellos en la cárcel? Las cárceles en México están completamente autogobernadas. Dentro de la lucha de lo que hacemos en la Fundación Reinserta, tiene que ver con
que volteemos a ver el sistema penitenciario como un eje primordial en materia de seguridad de nuestro país. Han decidido como hacer caso omiso del sistema penitenciario. Como no da votos, pues no me interesa, ¿no? Incluso me puede hasta restar, porque la gente y el mexicano está muy enojado. Entonces, hemos olvidado las cárceles y no nos damos cuenta que desde las cárceles, uno, no se está trabajando lo que se tiene que trabajar, que es la no reincidencia, la oportunidad de la reinserción social. Entonces salen, tenemos un índice, otra vez, cifra negra, de un 67% de personas que regresan a prisión. Eso quiere decir que estamos metiéndole dinero a nada. ¿Se vuelven qué? Es que yo no sé qué pasa con el resto, porque entonces, si el 97% de los delitos no se denuncian, no podemos saber si están delinquiendo o no están delinquiendo. Ni siquiera tenemos algo que yo espero que el gobierno federal haga. Urge, por ejemplo, una base de datos nacional que concentre a todas las personas privadas de la libertad. Cuando me tocó a mí trabajar en antisecuestros, era impresionante. Una vez recibí una llamada de Jalisco. Oye, Saskia, ¿crees que nos puedas ayudar a ver si tienen a un secuestrador que estamos buscando en el penal de Puebla? Le digo al judicial que van, le digo, ¿por qué no hablas tú? ¿Y ya? No, porque nosotros no nos dicen. Me acuerdo que me senté con gente de la Policía Federal y les decía yo, ¿cómo es posible que no tengamos una base donde pueda haber un registro de todas las 252 personas, en su momento 1000, que hay privadas de la libertad, incluyendo a los secuestradores? Porque entonces tienes a los secuestradores que los estados se ponen muy egoístas con sus investigaciones y su información y que ellos no los ¿Y nunca supiste? Y nunca hasta la fecha no se ha podido consolidar un sistema donde realmente todos los estados suben. ¿Cómo? A ver, para una mujer como la que conociste, esta mujer sicaria de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, allá dentro de la vida, ¿cómo es? ¿Es un peregrinar o sobrevive? Tienes diferentes penales en México y eso es bien importante que lo entendamos, que tienes penales federales y tienes penales estatales. En los penales federales tienes alrededor de 18,000 personas privadas de la libertad, de las 200,000 más menos que tenemos ahorita privadas de la libertad. Todas las demás las tienes en penales estatales y municipales que técnicamente no deberían de existir. Una mujer en un penal federal, que es el CPS 16, donde actualmente hay alrededor de 1,200 mujeres. ¿De los 18,000? De los 18,000. Tiene 3 áreas, la de máxima seguridad, mediana seguridad y baja seguridad. Es un penal privatizado que pertenece a una empresa privada y que tiene niveles de seguridad brutales, que no tiene nada que ver con el penal de los amantes en Chiapas, donde tienen a mujeres privadas de la libertad también, ¿no? Que son condiciones completamente distintas. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de federales y estatales son cosas completamente distintas. Un federal son sistemas gringos, es lo que ves en la televisión, literalmente estos centros enormes con rejas, con perros ladrando, es eso. Los estatales, pues, hasta llega un momento donde se te olvida que estás adentro de una cárcel. Son como pequeños pueblitos. Sí. Imagínate las zonas más marginadas y más pobres y más fregadas de México. Ponles como una barda alrededor y eso es un penal. Y sobrepoblados, ¿no? Porque tenemos penales. Tenemos un penal en Puebla que está hecho para 24 personas y hay más de 250 personas privadas de la libertad allá adentro. Hacinados, ¿no? En cada crujía. Duermen de pie. Pero impresionante. La mayoría de los penales tienen hacinamiento, tiene celdas donde hay hasta 36 personas viviendo en un espacio de 4x4, hasta le ponen nombre, tienes la dormida de la cebollita, la dormida del vampiro, o sea, porque te cuelgas, porque cuchareas, o sea, una serie de cosas se turnan para dormir. ¿Hay mucha violencia entre ellos? Muchísima. Pues a cada rato vemos el tema de los motines. Los motines se dan adentro de los penales por ajuste de cuentas dentro de los penales para tomar control sobre lo que pasa adentro. Hay que saber que la falta de atención que el gobierno y que la sociedad civil, porque también es nuestra responsabilidad hay que decirlo, le ha puesto al sistema penitenciario, hace que desde adentro de las cárceles se operen secuestros. Una cifra que usan mucho también tiene que ver con que el 50% de los secuestros que se están llevando a cabo hoy en día, uno o más miembros de la banda están operando desde adentro de la cárcel. Las extorsiones, el 75% de las extorsiones se operan desde adentro de la cárcel. Sí. Y yo lo he visto, no creas, Javier, que es un tipo escondido en su celda de los custodios para que no lo vayan a cachar. No, son mesas así, donde se ponen los celulares y tú pagas una cuota por, como vulgarmente le dicen en la cárcel, pegarle al teléfono. Entonces, ya está salido de
control este tema del autogobierno en los penales y no nos damos cuenta cómo afecta a la sociedad misma. Sí. Y esa justamente creo que es la problemática. A ver, híjole, ¿ya viste ahí? ¿Qué dice ahí? Bueno, qué pena. A ver. Yo ya no sé si ya ni... No, pero a ver, déjame hacerte dos preguntas, si se puede en ese tiempo, Sí. rápidamente. ¿Qué pasa con las familias? México tiene un fenómeno que es la familia criminógena. Las personas que están en la cárcel vienen de situaciones de marginación social y de vulnerabilidad en muchos aspectos y normalmente la familia se encuentra en las mismas condiciones. El 75% de las mujeres privadas de su libertad por un delito grave tienen algún familiar también adentro de prisión, hombre. Sí. Entonces, un poco es como las zonas y las familias todas se dedican a esto. Con las mujeres en prisión tienes 95% de abandono, o sea, hay todo un fenómeno, ¿no? Ok. Y segundo, ¿en tu casa qué dicen que te dedicaste a esto? No, pues ya. ¿No te pusieron cara de guata así al principio? Oye, después de 12 años yo creo que ya al principio mi papá le pidió, yo fui a pedir trabajo Sí. y les dije, no me paguen, yo quiero aprender. O sea, no, porque me decían, ¿y tú qué nos puedes aportar a nosotros? Pablo, mi sensei, me dijo, ¿tú qué me puedes aportar a mí? Y luego me enteré, muchos años después me enteré que le habló a mi papá. Dijo, oye, tengo a Sasti aquí, ¿qué hacemos? Mi papá le dijo, asústala. Asústala. Y no vas a entender, ya te contaré en otra ocasión, pero esa de asústala llevó a que me dedicara a esto. A ver, rapidísimo, asústala. ¿Cómo te asustaron? Tuve que transcribir 154 casos de secuestro, pero no podía decirle a nadie que lo estaba haciendo porque entonces iban a saber que estaba yo fracasando. Estaba yo muerta de miedo. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? 3 semanas. De tiempo completo. No dormía de miedo. ¿Dónde estabas? En mi casa con audífonos, transcribiendo de cassettes, porque me dio los cassettes para que se los pasara a MP3, graficando todo, viendo en cuáles casos había mutilación, pruebas de vida, temas de abuso, o sea, todo, O sea, todo lo más grafiqué. rudo que puede Todo el imaginarse. mundo me preguntaba, ¿cómo vas, Saskia? Muy Muy bien. ¿Cómo? No dormí durante 3 semanas, no dormí del miedo que tenía, pero no podía porque, ¿cómo voy a sacar? A ver, y cuando ya terminamos, ¿qué pasó? Se lo llevé a Pablo y le dije, aquí están tus cosas, ahora sí quiero trabajar contigo. Y ¿Y se qué me dijo? quedó viendo y dijo, pues, y le habló a mi papá y le dijo, Luis Miguel, ¿qué hago? No, pues Pablo, no sé qué decirte. Y ese no sé qué decirte. Y tengo la familia más apoyadora, Javier. Eso es un trabajo rudo. Tenemos- Oye, a ver, pongámonos de pie para sacarnos una foto de que viniste y No, de que no, tengamos feliz, registro y David. toda la cosa. Oye, a ver, Saskia, una más. Si tuvieras, bueno, no tienes, 20 segundos. ¿Qué le decimos a la Guardia Nacional? Así como va quedando, Yo creo que va quedando bien. ¿Sí? No estoy de acuerdo al 100% con todo. Sí creo que hay estados que requieren de una intervención urgente, que la Guardia Nacional cumple con eso. Me parece bien que le hayan puesto un tiempo, me parece bien que hayan disminuido el tema de la militarización. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Mucho gusto. No sé si me gustó. Otra Que me vez, dio verte. a mí más. Hace tiempo que no te veía. Bueno, pásela bien, gracias a Dios.